Muy buen día, bienvenidos de nuevo a esta edición especial desde Davos de la Estrategia del Día, el podcast de Bloomberg Línea, a través del cual analizamos el detrás de las decisiones económicas, políticas o de negocio y cómo impactan en un país, en una región o en el mundo. Estamos transmitiendo desde el Foro Económico Mundial una conversación con dos hombres clave del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien asumió en noviembre pasado, terminando con casi 20 años de gobiernos de izquierda y dando paso a una nueva etapa en su historia política y económica. Me acompañan José Gabriel Espinosa, ministro de Economía, y Fernando Hugo Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores. Bienvenidos. Gracias, Jimena. El gusto es completamente mío. Encantado, Jimena. Gracias. Ministros, en 2 meses el gobierno ha puesto en acción una serie de medidas que, aunque es temprano para concluir hacia dónde va a llevar esto, los inversionistas internacionales están observando. Y si me permiten, voy a mencionar las últimas acciones brevemente para poner en contexto a quienes nos escuchan. Se declaró una emergencia económica, se eliminaron las subvenciones a los combustibles, se elevó el salario mínimo en 20%, volvió el fondeo del Banco Interamericano de Desarrollo y el país obtuvo una mejora en la calificación soberana por parte de Fitch hace poco. Ministro Espinosa, me encantaría iniciar con usted porque la parte económica es la más movida en este arranque. Y pese a estos primeros pasos, persiste una preocupación. Y eso es sobre la inflación más alta en 40 años y una recesión que, según los pronósticos del Banco Mundial, se extendería hasta 2027. ¿Cuál es el plan para revertir esto? Las medidas concretas en las que usted está pensando, ministro. Mira, para terminar de poner el contexto, Bolivia tenía el mismo precio de la gasolina y del diésel desde febrero del 2005. El mismo tipo de cambio, un tipo de cambio fijo que evidentemente se ha perdido desde el 2023, pero que estuvo fijo desde noviembre del 2011. Y tenemos aún tasas de interés reguladas para el 60% de la cartera desde diciembre del 2014. Eso significa una economía altamente subsidiada y con precios totalmente distorsionados que han ido agotando las reservas del país. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el riesgo país estaba arriba de los 1.100 puntos básicos. Hoy día estamos en torno a los 600 puntos básicos. Y el tipo de cambio de la calle, el paralelo, estaba en torno a los 14 bolivianos por dólar. Hoy está estabilizado en 9.50. Tú bien decías, hemos movido los precios de los combustibles, el precio del diésel se ha incrementado en 160%, no hemos tenido conflictos sociales de magnitud y se ha podido estabilizar ese precio, la gente lo ha aceptado. La inflación que en noviembre, a principios de noviembre, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaba en 22% year on year, ahora está en 20.5%. Es decir, sí tenemos una inflación alta, hay que trabajar en eso. Para eso estamos iniciando 2 estrategias. Una que es de de-risking del país. Claramente después de 20 años hay que ganar confianza de nuevo en los mercados. Eso es fundamental para nosotros, sobre todo para reconstruir nuestras reservas de energía, de gas, de petróleo, pero también de pues, convertir nuestros recursos en reservas, en el caso del litio y otros minerales. Y en el lado interno, en el lado de la producción, un ejercicio muy fuerte de eliminar regulaciones excesivas que se habían ido construyendo en los últimos 20 años. La mayoría de estas regulaciones se pueden eliminar con órdenes ejecutivas, con decretos. Y por lo tanto, pues tenemos un camino relativamente, bueno, es bastante grande lo que hay que hacer, pero también relativamente fácil en términos de dirección. Entonces, aquello que mencionaba usted, ministro, de las subvenciones, que no ha habido tanto descontento, entiendo que de cualquier forma sí ha habido protestas. Sí. ¿Esto sí los ha obligado a cambiar un poco ese decreto? Sí, a ver, lo que hicimos nosotros fue plantear una medida bastante amplia, más de 120 páginas contenía esta orden ejecutiva, la inicial, que tenía una serie de medidas que, además de la estabilización de precios del combustible, de los combustibles, generaba nuevos mecanismos tributarios, alivios arancelarios, alivios tributarios para la gran cantidad de actores en el país. Esto se ha tenido que eliminar porque, bueno, evidentemente hay fuerzas políticas que todavía están actuando en el país que buscaron generar convulsión. Nosotros entendimos que había que proteger el núcleo de las medidas, que es la estabilización de precios de los combustibles. Esto nos ayuda a estabilizar a reducir cerca de 4% del déficit fiscal, 4% del PIB en déficit fiscal de una sola vez. Y por lo tanto, además, en un proceso en el que logramos esto,
insisto, sin una convulsión social enorme. No lo quiero poner en términos comparativos, pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, el incremento de precios de los combustibles llevó a más de 10 días de conflictos, personas fallecidas y demás. En nuestro caso no. En nuestro caso logramos establecer una estrategia de negociación que protegió las medidas de estabilización y que de hecho nos ha permitido también pulir el resto de las medidas. Nosotros ya estamos emitiendo nueva normativa que va en la línea que se había establecido en el decreto inicial. Ahora que mencionaba esto del tipo de cambio, entiendo que Bolivia enfrenta escasez de dólares y un tipo de cambio paralelo elevado. ¿Qué medidas se han tomado para enfrentar estas dificultades y qué resultados se pueden decir que se han obtenido hasta ahora? Todo está vinculado. A ver, cuando nosotros llegamos, el subsidio a los combustibles implicaba una salida de cerca del 30% de los combustibles que importábamos de nuevo hacia las fronteras del país. Básicamente porque en Bolivia pagabas entre 20 y 25 centavos de dólar por litro de diésel, cuando en Perú o en Argentina se pagaba $1 o $1.10. Entonces, gran parte del esfuerzo que se hacía para obtener divisas por parte del país se iba luego a la importación de combustibles que luego terminaba en contrabando. Al eliminar nosotros el subsidio, eliminamos el contrabando y eso permite que el Banco Central vuelva a acumular reservas. Nosotros llegamos al país con cerca de 70 millones de dólares de reservas líquidas en el Banco Central. Hoy día estamos arriba de los 580. Y a eso hemos sumado una serie de políticas de transparencia de datos. El Banco Central había dejado de publicar datos, por ejemplo, de los precios a los cuales se compraba y se vendía dólares en el sistema financiero. Nosotros hemos vuelto a publicarlos. Y esto le permite a los agentes en el mercado pues, tomar decisiones más informadas y por lo tanto el precio empieza a bajar. Entiendo. Y sobre este financiamiento de 4.500 millones de dólares que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo y con la visita de su presidente Ilan Goldfan al país después de mucho tiempo, ¿ya comenzó a utilizarse en algo o qué será lo primero a lo que se le van a destinar esos recursos? A ver, en realidad nosotros tenemos a 2 organismos multilaterales que ya han comprometido financiamiento por varios años. El primero fue CAF, que comprometió cerca de 3.100 millones de dólares para el sector público y privado. Por eso no hablamos solamente de deuda externa pública, sino es financiamiento también para el sector privado. Y a eso hay que sumarle los 4.500 que compromete BID, que van a tener cerca de 500 millones de dólares de desembolsos ahora en este primer trimestre y 1.800 durante el primer año. Parte de esos recursos son recursos de libre disponibilidad para el gobierno, pero también hay una parte importante, cerca de 500 millones de dólares a través de BID Invest que van a ir al sector privado. Esto para nosotros es muy importante porque la cartera de BID Invest en Bolivia es apenas de 40 millones de dólares, cuando en Perú, por ejemplo, es de cerca de 5.000. Es decir, durante los últimos 20 años, no solamente que se cerró Bolivia al mundo, sino que también se aprisionó al sector privado, se lo aisló completamente del financiamiento internacional y obviamente esto derivó en una falta de exploración, desarrollo de reservas, sectores y demás. Entiendo. Ministro Aramayo, ahora quiero ir con usted en cuanto a la política exterior. ¿En qué se va a centrar y cómo navegará Bolivia en un mundo que si bien sigue siendo globalizado? Las reglas comerciales están cambiando constantemente y todo esto también en medio de las tensiones con Estados Unidos. ¿Cuál es el plan? Bueno, primero, el tener claridad en tanto la predictibilidad de la política exterior boliviana. Un elemento fundamental que hay que desestructurar es esta tutela por intereses de otros estados que caracterizó la política exterior boliviana. En algún sentido, una ausencia sustantiva de mecanismos multilaterales, bilaterales o de minilateralismos. Apostamos por una política exterior que pueda tener una lectura clara de cuáles son los reacomodos de la geopolítica, que hoy en día, sin lugar a duda, tienen que ver con contenidos de geoeconomía. La política exterior boliviana, entonces, lo que va a tener como principio básico es representar los intereses soberanos del país. Naturalmente, tenemos que ser pragmáticos y aprovechar nuestra condición geopolítica. Acabamos de suscribir como Mercosur un acuerdo con la Unión Europea. Bolivia es parte del Mercosur, pero también de la Comunidad Andina de Naciones. Queremos recuperar espacios en los multilateralismos que son importantes, pero con una misión clara. La presencia boliviana en el mundo, además de tener relaciones políticas, de hermanamiento, tiene que permitir reactivación económica.
Queremos que nuestra vocación sea comercial, que permita recuperar confianza de inversores, de estados, para poder redinamizar la economía, porque al final del día queremos una política exterior que aporte a la generación de empleos, que genere mayor bienestar, que pueda permitir recuperar una trayectoria que se perdió. No hemos sido parte de las grandes transformaciones tecnológicas, no hemos sabido gestionar las presiones climáticas, tenemos una condición geopolítica que nos hace corresponsable con nuestros 5 países vecinos y más de 7.000 kilómetros de frontera, de poder trabajar temas que van desde la seguridad, el comercio justo, una transición energética justa, pero también aprovechar nuestra vocación geopolítica, convertirnos en un mecanismo que pueda mejorar la logística dentro del continente, que pueda conectar a los diferentes países y que permita que Bolivia recupere una trayectoria que desde su política exterior puede aportar no solamente a la región, sino también a la globalidad. Hemos salido de 20 años de un gobierno complejo que le quitó futuro en gran medida a los bolivianos, y la recuperación de la democracia tiene que ver también con aportar desde la experiencia boliviana, con esta presidencia que inicia el presidente Rodrigo Paz, con una política exterior que pueda aportar también a las transiciones democráticas a nivel regional y global. Tienen una agenda muy ambiciosa. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Hacia cuándo en sus respectivos campos ven ustedes una primera transformación? Yo creo que las transformaciones se han ido dando ya de forma inmediata. Esto que relataba el ministro Espinosa en la perspectiva de la respuesta que ha tenido no solamente el conjunto de agentes económicos, sino la ciudadanía a estas medidas de corto plazo, ya dan cuenta de esta respuesta. En el caso de la política exterior, naturalmente, lo que hemos visto es en este foro, sin lugar a duda, una apertura sustantiva a escuchar los planes y la visión que Bolivia tiene para poder recuperar ese nivel de confianza que se ha perdido sustantivamente. El otro elemento fundamental es entender que naturalmente tenemos que acompañar con acciones esto que puede ser discursivamente muy atractivo. Y por eso hemos llevado adelante ya acciones desde Cancillería, como por ejemplo iniciar el diálogo para poder profundizar relaciones con el hermano país de Chile, sin renunciar a nuestra vocación marítima. El haber reinstalado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con Israel, el tener un diálogo abierto con países como Egipto en materia comercial para poder tener presencia nuevamente en el concierto económico, comercial que permite, por ejemplo, el canal de Suez. Hemos sido partícipes ya de iniciativas que vamos a relanzar, como por ejemplo Urupabol, esta alianza entre Uruguay, Paraguay y Bolivia, una conversación que ya hemos sostenido con los 2 cancilleres de esos países. Y el lunes, por ejemplo, vamos a tener la visita del canciller Vieira, el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, para poder conversar sobre toda la agenda de corto plazo. ¿Qué quiero dar en señal con esto? Estamos construyendo ya ese mediano plazo en el corto plazo, con señales muy claras. Hemos habilitado otra vez el uso de visa turista para un conjunto de países para reactivar el turismo. Estamos ya ahora emitiendo nuevas normas para poder dar garantías y un tema fundamental que tiene que ver con cómo atraer inversión. Estamos a puertas de inaugurar la Agencia de Promoción del Comercio Exterior y de Atracción de la Inversión Externa en Cancillería, como sucede en otros países, para poder hacer procesos más ágiles, poder exponer al mundo de manera general cuáles son las bondades que deben permitir descubrir los atractivos para la inversión en Bolivia, que en temas como turismo, pero también en temas tecnológicos, en temas del extractivismo, y en otros ámbitos, respetando las normativas naturalmente, pueden generar un potencial dinamizador de la economía regional. Y en este foro, ¿con quién se han reunido? ¿Cómo han visto el ánimo por Bolivia o el interés? ¿Qué es lo que más rescatan de esta semana que le han dedicado a venir acá a reunirse con inversionistas internacionales, potenciales inversionistas? A ver, ahí primero el interés que se está teniendo por Latinoamérica, pero Sudamérica en general, y ahí no solamente entra Bolivia, entra la situación de Venezuela, los posibles cambios que tengamos en los próximos meses, en las elecciones, esta cantidad de gobiernos que probablemente vayan a migrar hacia una situación más afín a la inversión. Hay una expectativa muy grande respecto a eso, sobre todo en un escenario de fragmentación global, un escenario donde claramente hay disputas geopolíticas que van a poner de nuevo a la región en el centro, ¿no? Por nuestros recursos, pero también por nuestras capacidades y por nuestra posición en el mundo. Entonces, ha habido una apertura muy grande. Hemos tenido reuniones con varios banqueros, varios grandes bancos del mundo, porque obviamente
una de las cosas que le falta a la región y sobre todo a Bolivia es capital. Por otro lado, hemos tenido reuniones bilaterales con representantes de Paraguay, Ecuador, México. Y también hemos podido exponer, por ejemplo, nuestra perspectiva sobre lo que será la minería en el futuro, en el caso boliviano. Nosotros no miramos a los sectores como sectores de enclave, estamos pensándolo seriamente como parte de clústeres globales y también sobre nuestra nueva política económica, que obviamente parte de la generación de confianza. Ahí la gran palabra para nuestra región es retomar confianza. Sobre México, ¿qué les interesa? Bueno, México es la gran puerta que tenemos hacia Estados Unidos, es probablemente la economía más exitosa a la hora de vincularse a estas cadenas industriales y de generación de valor, y al mismo tiempo es absolutamente cercano a nosotros por una cuestión idiomática, pero también por idiosincrasia. Es un gran mercado y a partir de ahí también podríamos trabajar un montón de cosas. Hay capital mexicano que podría beneficiarse muchísimo de invertir en Bolivia. Nosotros tenemos recursos, pero insisto, también tenemos la capacidad y la ambición de formar parte de cadenas globales de valor. Te pongo un ejemplo. En el caso de la minería, históricamente se ha reclamado la refinación o la refinación del mineral en tierra boliviana. Hoy día entendemos nosotros que no hace falta ser dueño de la refinería que esté en Bolivia, sino podríamos tener participaciones en refinerías alrededor del mundo, de tal manera que seamos parte de esa industrialización de los recursos naturales, pero sin que esa industrialización pierda competitividad con el resto del mundo y obviamente siendo en parte dueños de la cadena fuera de nuestro territorio. Bolivia, en ese sentido, posee las reservas de litio más grandes del mundo. Es un recurso estratégico también para otros países como Estados Unidos. Y esta es una pregunta que quizá los intercepta a ambos. ¿Cuál es el plan para escalar la industria, ser una potencia exportadora, más allá de lo que me acaba de comentar, ministro? Entonces, lo que quiere decir es que se estará buscando más inversión para desarrollar esa tecnología que los pueda llevar al siguiente nivel y quizá incluso tener la misma o mejor productividad que pueden tener otros países de este triángulo, que serían Chile y Argentina. A ver, en el caso de Bolivia, y a diferencia de Chile y Argentina, el salar, el litio, está donde también tenemos una actividad que es sumamente estratégica para nosotros, que es el turismo. O sea, el landscape que tiene el Salar de Uyuni vale miles de millones de dólares y por lo tanto la explotación del litio hay que consensuarla, hay que trabajarla de una manera sostenible para que este landscape sea preservado. A eso hay que sumarle el hecho de que demanda mucha agua. Nuestro litio es, por las características del mineral, demanda mucha agua para su explotación y eso también es algo que nosotros tenemos que considerar. Dicho eso, está claro que los modelos de explotación tanto en Argentina como en Chile son muy distintos. Nosotros creo que podemos jugar en un escenario intermedio donde obviamente hay una participación estatal, nos lo manda la Constitución, pero al mismo tiempo dejas abierta a la inversión privada una puerta bastante grande. Ahora, esto se tiene que hacer todavía en consenso con las regiones. En el caso de Bolivia también, y a diferencia de otras regiones, el litio está prácticamente concentrado en una sola región de Bolivia, que es Potosí. Potosí históricamente ha reclamado mayores beneficios de las explotaciones mineras. Soy consciente de que eso hay que llevarlo adelante y creo que es perfectamente viable si encontramos un punto medio entre explotación, gobernanza y sostenibilidad, que Potosí esté de acuerdo con extraer este litio. Finalizo con esto. En todo caso es parte de nuestra estrategia, pero como te digo, forma parte de una estrategia mucho más amplia que es de diversificación económica, donde, por ejemplo, el turismo es una alternativa bastante rentable y viable y que hay que proteger. Así que vamos a ir evaluando eso con calma todavía. Y hay una revisión de contratos, tengo entendido. ¿Se va a hacer una revisión de contratos con ciertas empresas? No, lo que ha sucedido en los últimos 5 años es un proceso bastante poco transparente de aprobación de contratos. En realidad no fueron aprobados en el Congreso porque el anterior gobierno, Luis Arce,
decidió declarar en reserva tanto los acuerdos de intenciones como los contratos que se querían firmar. Por lo tanto, la gente no conocía cuáles eran las condiciones. Eso llevó a que el proyecto nunca avance. Así que en realidad no hay una revisión de contratos, eso es un proyecto que quedó parado ahí. Y obviamente parte de nuestra estrategia tiene que ver con absoluta transparencia a la hora de aprobar contratos. Ministro Aramayo, ¿quería agregar algo? No. Yo le tengo una pregunta. ¿Cómo podrían gestionar esto ahora que buscan mejorar esta relación con Estados Unidos, que se está mejorando, sabiendo que también entre los participantes del mercado de litio en Bolivia pueden estar China, otros países también con los que quizá Estados Unidos a nivel geopolítico hay ciertas tensiones? ¿Cómo lo piensa manejar Bolivia? Hay que tener una lectura más amplia de lo que está pasando a nivel global. Efectivamente hay tensiones entre Estados Unidos, entre China, basados en diferentes intereses, pero también hay acuerdos comerciales en muchos sentidos. Lo que sí hay que tener claro es que los países han incrementado sus gastos en defensa y esto, además de la transición energética, va a generar un incremento en la demanda de minerales críticos y tierras raras, no solamente de litio. Esto le está devolviendo dinamicidad o va a generar una motivación para poder reactivar la vocación minera de muchos países o acelerarla, como sucede con Bolivia, Chile, Argentina, Perú. En esto hay que ser también claros. Es muy difícil alejarse de estas tendencias, pero lo que Bolivia está planteando como estrategia es, como mencionaba el ministro Espinosa, queremos diversificar el portafolio. Queremos salir de ese extractivismo que no respeta normas a veces, que no está incorporando perspectivas como la justicia ambiental, pero que sobre todo no transfiere tecnologías, que no deja innovación, que no nos permite ser parte de los procesos de industrialización y que más bien nos deja en las partes más básicas de la cadena productiva. Hay que desarrollar otras áreas. En Bolivia hay un amplio espectro para trabajar, por ejemplo, polos tecnológicos, empleos digitales. Nuestra propia condición geopolítica, con un poco de inteligencia, nos permitiría constituirnos en un mecanismo articulador de la región con corredores bioceánicos. El turismo es algo fundamental. Bolivia podría constituirse, según su condición geopolítica, también en un hub con una adecuada política de cielos abiertos. Entonces, el tema está en cómo diversificamos ese portafolio, tomamos conciencia de las ventajas competitivas que tenemos y desarrollamos de la mano del sector privado boliviano y también extranjero las diferentes vocaciones económico-productivas para diversificar una matriz productiva que no debe ir anclada de la extracción de minerales solamente. En ello también hay que ser claros, hay que entender que a veces comer ansias en querer ser los primeros en la línea puede generar rédito a corto plazo, pero pérdidas sustantivas a mediano y largo plazo. Entonces, la política que tenemos en esa perspectiva es integral y queremos, como decía el ministro, ser parte de clústeres, pero a partir de una conversación y una comprensión mucho más completa de por dónde va la geoeconomía en términos globales. Y para ir cerrando, ministros, ¿qué proyectan para Bolivia en este primer año de gobierno? Tanto en la política exterior como para la parte económica, sobre todo, que como decíamos en un principio es la que más ha iniciado con mayor fuerza. Bueno, a ver, en la economía, este año vamos a unificar el tipo de cambio. Bolivia hoy día tiene varios tipos de cambio paralelos en la calle y un solo tipo de cambio oficial que nadie respeta. Eso hay que recuperar, hay que recobrar el control de la política cambiaria. Lo vamos a hacer en el primer semestre con seguridad. Obviamente la inflación es algo que se tiene que controlar. Si hay una variable económica que tiene efectos políticos devastadores es la inflación. Esperamos cerrar este año todavía en 2 cifras de inflación, pero básicamente a la mitad de lo que cerramos el 2025, es decir, entre 10 y 15% como mucho. Y a partir del 2027 inflaciones de una sola cifra. Empezar la consolidación fiscal, reducir el déficit fiscal que nos han dejado a la mitad y así progresivamente hasta el 2029, donde ya estemos en un nivel manejable, y en lo micro, pues reactivar las fuerzas productivas, que esto significa un proceso de desregulación bastante agresivo, y al mismo tiempo esto debería empezar a generar más confianza en la economía boliviana, ¿no? Hay una agenda normativa que se tiene que modificar. Este año esperamos trabajar la ley de inversiones, sobre todo, también trabajar una ley de servicios financieros nueva que nos permita dinamizar el capital al interior del país. Uno de nuestros lemas en la campaña fue capitalismo para todos, y esto significa acceso al financiamiento para todos. Eso significa un sistema financiero mucho más dinámico.
y por lo tanto las dos tareas de este año es eso, es inversión y acceso al sistema financiero. Y sobre el rango de, sí, el rango de crecimiento, de revertir la tendencia negativa de crecimiento, ¿lo ve pronto, ministro? Sí. Bueno, las perspectivas del Banco Mundial son bastante pesimistas, pero creo que no han tomado en cuenta primero los efectos de que no estaban esperados en ningún modelo de esta salida de los subsidios sin un impacto inflacionario gigantesco. Ya llevamos prácticamente un mes y medio con el nuevo precio de combustibles que tenemos en Bolivia y los precios se han mantenido relativamente en línea con lo que teníamos antes de salir del subsidio. Por otro lado, estamos acumulando reservas a un ritmo mucho más rápido que el que se esperaba en cualquier previsión o proyección del Banco Mundial, del BID o de cualquier otro organismo multilateral, y eso significa que vamos a ir mucho más rápido para estabilizar la economía. Así que yo te diría que esa perspectiva pesimista la van a revisar en el primer o segundo Q, y yo creo que nosotros vamos a dar una sorpresa. Probablemente no sea el año con mayor crecimiento de la historia, pero sí vamos a tener un crecimiento positivo. Genial. Ministro. Darle materialidad a llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia desde la perspectiva de reordenar nuestro servicio exterior para darle una vocación mucho más comercial, recuperar espacios en el multilateralismo, darle contenidos claros a nuestra estrategia de minilateralismos, como la que he mencionado con Urupabol, y tener mucha más claridad y predictibilidad en la posibilidad de construir relaciones bilaterales que sean estratégicas para Bolivia. Brasil, Perú, Argentina, Paraguay, Chile son aliados fundamentales. Con ellos queremos estrechar los lazos de manera rápida, pero hay un tema que es fundamental en todo esto y es cómo logramos recuperar rápidamente confianza para que estos roles que podamos tener tengan eco en la agenda global, en la agenda regional, pero reditúen para Bolivia a corto plazo. Dinamicen nuestro comercio exterior, la Cancillería sea reconocida por un rol promotor de la inversión extranjera dentro del país y que en definitiva encontremos el camino para recuperar una trayectoria que nos arrebató futuro. 20 años después tenemos mucha esperanza en que el mundo todavía nos espera con los brazos abiertos. Es difícil revertir un proceso de desinstitucionalización, de desestructuración, de pérdida de confianza, pero apostamos a que este año, con los pasos que estamos dando decididos bajo el liderazgo del presidente Paz, vamos a lograr coronar con éxito esas gestiones. Ministro Fernando Hugo Aramayo, de Relaciones Exteriores, y ministro José Gabriel Espinosa, de Economía, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Gracias.